Hola a todos, bienvenidos a Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy Health Coach y hoy les voy a hablar sobre mi historia personal, sobre mi camino con sanar mi relación con la comida, con mi cuerpo, con todo lo que pasó en la mitad y en el proceso. Y es la razón por la que hago lo que hago. La verdad es que la razón por la que tengo mi blog, por la que tengo mi curso online, por la que tengo este podcast, por la que todo nace de mi experiencia cuando yo tuve una muy mala relación con la comida, una muy mala relación con el cuerpo y ahorita viendo para atrás no me imagino mi vida sin haber pasado por eso, pero no quiere decir que esa época no fue una de las más difíciles de mi vida y cada vez más me doy cuenta de cuántas personas están pasando, cuántas mujeres especialmente están pasando por algo similar, parecido y se sienten igual de solas, igual de locas o igual de atrancadas o en un hueco negro sin salida. Y fue así como yo me sentía en esos momentos, la razón por la que hago lo que hago y la razón, o sea, todo mi drive, toda mi motivación es poder sumar mi granito de arena de todo lo que aprendí, de todo lo bueno que salió de algo tan difícil como es vivir en guerra con tu cuerpo, vivir en guerra contigo mismo, tenerle terror a la comida, soñar, pensar que literalmente lo más importante de la vida es lograr bajar de peso, que baje el número de la balanza o pensar que eso te define. Esto empezó hace como 5 años, pues diría, y hasta ahora sigue siendo un work in progress, es algo en lo que yo trabajo constantemente y siempre estoy trabajando, pero mi misión es poder ayudar a la mayor cantidad de mujeres a no sentirse solas, a estar acompañadas, a tener las herramientas a su alcance de todo lo que necesitas para salir de ahí y para volver a retomar las riendas de tu vida. Entonces, bueno, les voy a contar un poco desde el principio. Todo empezó cuando me di cuenta que quería bajar de peso. El contexto de esto es súper importante porque yo hasta mis 20 años nunca había querido bajar de peso. Siempre había tenido una contextura súper delgada, no tenía ninguna conciencia acerca de que la comida te engordaba o no te engordaba. En mi casa yo era la única mujer, mi mamá sigue teniendo una súper buena relación con la comida, con su cuerpo, y yo nunca estuve como en contacto alrededor de dietas o de restricción o de nutricionistas, al mismo tiempo de que me siento súper afortunada en nunca haber tenido una mala relación con mi cuerpo, una noción de que tengo que bajar de peso para ser aceptada o para ser querida. Al mismo tiempo yo nunca tuve ningún conocimiento de nutrición, mis papás tampoco, y aunque ellos estaban haciendo lo mejor que sabían y lo que ellos sabían que era lo mejor para nosotros, pensaban, al mismo tiempo yo llegué a mis 20 años sin tener absolutamente ni un solo conocimiento acerca de qué es comer saludable, de qué necesita el cuerpo, de qué son nutrientes, qué son vitaminas, qué son minerales, qué son macronutrientes. O sea, yo llegué a mis 20 años, vivía sola en Estados Unidos, estaba estudiando diseño de interiores y historia del arte. Historia del arte, o sea, nada que ver con lo que hago hoy en día. Y me topé con una circunstancia que no tenía idea cómo manejar. Estaba en Año Nuevo en Quito, estábamos en la playa, y por Año Nuevo, y me di cuenta que había subido muchísimo de peso. O sea, para mí fue como literalmente por primera vez me di cuenta de que, wow, en verdad no me queda la ropa, nada me queda bien, no me siento cómoda, no me siento confiada. Me empecé a dar cuenta que siempre quería estar como tapada. Me di cuenta que obviamente mucha ropa ya no me quedaba. Y no me sentía, nada me quedaba bien, mi autoestima empezó a bajar, me empecé a sentir súper insegura todo el día. Y fue ahí cuando me di cuenta como, wow, a ver, necesito bajar de peso. Me pesé por primera vez de mucho tiempo y me había dado cuenta, mi peso, según yo, siempre se había mantenido súper regulado. Y yo no me pesaba, ni siquiera tenía una pesa, no tenía noción de cuánto debería pesar, de cuánto es mucho, de cuánto es poco. Me pesé, me di cuenta que había subido como 20 libras y no tenía idea qué hacer. Y me di cuenta que no tenía con quién hablar del tema, no sabía a quién acudir. Mis amigas alrededor mío, siempre yo les escuchaba que hacían dietas y que se tomaban ciertas cosas, pero al mismo tiempo no me sentí cómoda como yendo a alguna y
pedirle ayuda sobre cómo bajar de peso. Me parecía como, me parecía que me sentía súper avergonzada de estar en ese punto, súper avergonzada de no haberme dado cuenta, súper avergonzada de haber estado durante todo este tiempo en mi cabeza, entre comillas, comiendo todo y de todo un poco, sin pensar que obviamente me iba a afectar de cierta manera. Estaba viviendo en Estados Unidos ya más de 2 años, y en Estados Unidos obviamente la comida, yo pasé de comer en mi casa a comida hecha en casa, que si bien no era lo más saludable, era comida hecha en casa todos los días, a comer obviamente no tenía cocina al principio, después ya tuve una cocina chiquita, pero a comer mi meal plan, que era básicamente desayunar un bagel con huevos fritos y tocino y queso, cenar todos los días como chicken fingers con papas fritas, postres como cinnamon rolls y muffins y helado todos los días. Empecé a tener obviamente acceso a todas las golosinas y cosas gringas que en el Ecuador en esa época era imposible conseguir, y claro, para mí era solo como, qué rico, esto es comida rica. Yo crecí comiendo súper rico. En mi casa la comida es amor y compartir, y la comida es súper importante. Mi mamá tiene un restaurante y mis abuelas cocinan delicioso, y a todos nos encanta comer, o sea, en verdad disfrutamos muchísimo. Entonces, la forma en la que a mí me criaron, en la que yo crecí, siempre alrededor de comida, y un montón de comida y un montón de cosas. Mi casa siempre era como la casa de las golosinas y la casa de las cosas ricas. Y hasta este punto yo comía cuando quería, lo que quería, y nunca había sentido la necesidad de restringir o de hacer una dieta o de nada por el estilo. Y claro, llegó a este punto, me di cuenta en la playa en Año Nuevo que quería bajar de peso, y inmediatamente dije, yo soy súper como organizada y type A y soy Virgo, y es como, a ver, ¿qué tengo que hacer para lograr mi meta? Estos son los pasos que tengo que hacer, me va a tomar tanto tiempo, este es mi plan de acción. O sea, soy súper como de plan de acción. Me metí en Pinterest, empecé a investigar, encontré dietas y dije, en 3 meses voy a bajar 20 libras, voy a hacer todo lo que tenga que hacer y punto. Esa fue como mi primera introducción a querer bajar de peso. Pensaba que era posible bajar de peso, que solo tenía, en mi cabeza me sonaba súper simple, tengo que comer menos, tengo que contar calorías. Me bajé una app, empecé a contar calorías, aprendí a contar calorías súper rápido, empecé a fijarme en las calorías de los paquetes, empecé a calcular qué es lo que estaba comiendo, y dije, en 3 meses estoy. Regresé a la universidad, me metí a un gimnasio por primera vez en mi vida. Yo nunca había entrado a un gimnasio, nunca había entrenado, o sea, el ejercicio y yo yo nunca había hecho ejercicio en toda mi vida, nunca fui parte de un equipo, nunca, nada. Me metí a un gimnasio que tenía clases grupales, y leí en algún lado que había que ir 6 veces a la semana, y entonces yo empecé a ir 6 veces a la semana al gimnasio, empecé a contar calorías y empecé a comer poquito. Esa era la noción que yo tenía. Entonces, claro, veía que un desayuno light era como sandía con un poquito de yogur griego y linaza, y después de un almuerzo light era como una ensalada, y de ahí a media tarde tal vez una barrita de proteína, y de cenar era como tilapia con brócoli al vapor, y contaba calorías y me aseguraba de mis porciones, y veía que no me pasé las 1200 calorías, y ahí empezó un ciclo vicioso, porque obviamente vivía muerta de hambre. O sea, se imaginan, yo estudiaba, salía, tenía una vida social, o sea, estaba mis 20 años, 1200 calorías es literalmente cero saludable, es muy poquita comida, mucho menos de lo que yo necesitaba para mi nivel de actividad, para lo que yo hacía, peor yendo al gimnasio 6 veces por semana, estudiando, teniendo horarios, o sea, tenía que estudiar hasta tarde y ir a clases, y empecé a vivir muerta de hambre. Entonces, claro, desde mediodía yo ya empezaba a tener hambre después de mi desayuno de sandía con una gotita de yogur. O sea, o sea, hasta ahora yo no sé cómo cómo me aguantaba el hambre. Y de noche llegaba tan muerta de hambre que obviamente me comía todo lo que encontraba. O sea, todo lo que había en mi casa me comía. Si salía a comer con alguna amiga, me terminaba comiendo 3 veces lo que hubiera comido normalmente por el hambre voraz que yo sentía. Ahí empezó un poco el ciclo vicioso de sentir culpa, de sentirme incapaz y volver a empezar el siguiente día, de tratar de saltarme comidas, de tratar de saltarme el desayuno, tratar de achicar alguna porción para compensar esto que me pasaba de la noche. Los días que sí me aguantaba y me lograba controlar, me iba a dormir con hambre, que es obviamente nada lindo, nada chévere. Empecé a probar como Just Detox y dietas extremas de comer sandía por 3 días, o la dieta de la sopa, la dieta, o sea, el té detox, cualquier solución que yo encontraba la intentaba poner en práctica. Y en mi cabeza todo esto se giraba alrededor del control, de controlarme, de controlar mi hambre, de pasar la ansiedad, y solo pensaba que mi cabeza
tenía que lograr controlar esto para yo poder bajar de peso. Me compré una balanza, me empecé a pesar todos los días, me empecé a dar, y aquí empezó la ansiedad, porque obviamente no veía ningún resultado, pasaban las semanas, y me sentía como en una montaña rusa de excesos y de restricción. Y empezaba, entre comillas, bien el día, solo para terminar comiendo un montón o aguantándome el hambre. Empecé a vivir como en este blanco y negro, de que comer bien era como comer máximo tantas calorías, pesar mis porciones, comer solo comida hecha en casa, y si me salía un poquito de ese orden, de ese control, todo se iba por la borda. Y empezó estos extremos, esta montaña rusa, un montón de ansiedad. eh, Me pesaba todas las mañanas y las noches, y era como que lo único que soñaba es con ver ese número bajar. Si un día bajaba, yo me sentía bien todo el día. Si un día subía, me sentía mal todo el día. Era como lo que definía cómo me sentía, mi concentración, si quería ver amigas o no, si quería salir a comer o no. O sea, todo lo que yo hacía giraba alrededor de ese número en la balanza. Todo lo que hacía, todo lo que no hacía. Empecé a girar alrededor, o sea, mi vida social empezó a girar alrededor de mi comida, mis horarios de dónde estudiaba, con quién estudiaba. Empecé a esconder muchísimo esto, porque sentía que nadie me entendía. Nunca intenté hablar de esto con nadie, de la frustración o la ansiedad. Me sentía súper sola porque no veía que nadie estaba pasando por lo mismo. Eh, en internet yo seguía un montón de gente en Instagram y empecé a leer cosas, y claro, se veía tan fácil. Era como esta gente que solo comía menos y bajaba de peso y no tenía que hacer tanto esfuerzo, y yo estaba aquí matándome en el gimnasio, matándome con la comida. Empecé a tener terror de salir a comer afuera, dejé de salir a comer afuera, me aislé muchísimo de mi vida social solo para no tener que explicarle a nadie por lo que estaba pasando. Me aislé de todo el mundo. En este punto yo vivía sola, entonces no tenía que como rendirle cuentas a nadie, no tenía que explicarle a nadie. Empecé a inventarme excusas y a mentir para no tener que comer afuera, o para no tener que ir a una fiesta, para no estar cerca de, no sé, para no terminar en el McDonald's comiendo una hamburguesa, que no comíamos McDonald's, pero típica comida chatarra. Cuando volvíamos de una fiesta, empecé a alejarme básicamente de todo lo que me sacaba de esta zona de confort, que era comida hecha al vapor, desabrida y completamente pesada y controlada por mí y calculada dentro de mi aplicación para contar las calorías. Ah, no. Empecé a tener terror a ciertos alimentos, o sea, terror como al arroz blanco. Solo podía comer arroz integral, o sea, si era arroz blanco, imposible. Empecé a planificar toda la semana mi cheat day. Los sábados eran como que este día en el que me permitía comer todo, que después obviamente me di cuenta que eran atracones. En esa época yo solo pensaba que era lo que yo veía en redes sociales que todo el mundo hacía, que tenías que tener un día en el que sí te permitías comer las cosas para pasar esa ansiedad. Todos estos conceptos que la industria de las dietas y como un poco mucha gente del fitness está metida, que son súper peligrosos, y yo pasaba todo ese día, empecé a tener atracones todas las semanas, con la excusa de que me permitía, ese era como mi momento de libertad, y con la excusa de que podía comer todo, y era desagradable porque terminaba comiendo como una pizza, y después me iba a comer una hamburguesa, y después me iba a comer un brownie, y después un muffin, y después un cupcake, y todo esto en contra de mi cuerpo. O sea, había momentos en los que ya me dolía la barriga, me sentía pésimo, estaba empachada, pero no, me obligaba a seguir comiendo. O sea, yo planificaba ese día qué exactamente iba a ir, a qué restaurantes, a pedir qué cosa, la mayoría de veces sola, y atragantarme comida yo solita, solo para poder seguir viviendo con esta dieta. Empezó a volverse invivible. Compraba ropa grande para taparme. Empezó a ser el suplicio más grande de mi vida, irme de shopping. O sea, irme de shopping en donde yo vivía en Washington. Había una calle que se llama M Street, que es cerquita de donde yo vivía. Y todos los fines de semana, entre semana, casi siempre terminábamos caminando por ahí. Hay un montón de almacenes, y la típica de que alguna amiga necesitaba una chompa, un saco, alguna cosita, y entras y te pruebas cosas, y es algo como divertido, y no necesariamente te tienes que comprar algo si no necesitas, pero era parte de estarse probando ropita, de comprarse cosas cuando necesitabas. Y yo empecé a sentir, o sea, era el suplicio más grande de mi vida entrar a una tienda, verme un espejo. Si me tenía que comprar algo, me aseguraba de irme sola para poderme meter en esos vestuarios y poderme probar todas las tallas necesarias, y poderme obsesionar acerca de que necesitaba una talla más grande, una más chiquita, poderme ver en el espejo de todos los ángulos para asegurarme de que me veía como me quería ver o no. Me empecé a comprar ropa más chiquita de la que me quedaba para tener de motivación en mi closet, o para ponerme ajustada para que sea una motivación para bajar de peso. O sea,
obviamente me alejé de todas mis amigas, de mi vida social, y era como mi única y mayor prioridad, era lo único que me importaba. O sea, yo en verdad pensaba que no iba a ser feliz hasta que no logré bajar de peso. Y yo en verdad pensaba que mi vida tenía que estar en pausa, o sea, puse mi vida en pausa básicamente hasta no lograr bajar de peso. Sentía que si tan solo iba a bajar, solo si bajo de peso voy a poder ser feliz. Era completamente infeliz. Pensé que cuando baje de peso mi vida va a volver a tener la vida social que tenía, me voy a volver a sentir como me solía sentir, me voy a sentir cómoda, me voy a sentir feliz con mi cuerpo, o me voy a permitir salir a tener una vida social, o salir a comer afuera, o ponerme la ropa que me quiero poner. Mi seguridad propia dependía 100% de mi peso, o sea, era 100% definida por este número de la balanza. Es un poco difícil y doloroso pensar en esta época porque yo en ese punto yo no lo tenía y lo tuve por muchísimo tiempo 100% escondido de todo el mundo cercano a mí. Y fue una época súper dolorosa, súper dolorosa. Así que cada vez que tengo que hablar del tema es como me toma un par de días prepararme, después me toma como un par de días dejar ir todos los sentimientos que salen a la superficie de pensar. Es como si veo esa época de mi vida como si no fuera yo. Es como que veo desde afuera, me veo desde afuera. Es súper difícil, pero bueno. Pasaron unos meses y obviamente yo no... Meses y era como una bola de nieve que solo seguía empeorando y obviamente no veía resultados, no bajaba ni una libra. Comía tan poquito, tan desabrido, tan feo. Y sentía y en mi cabeza, claro, no bajas de peso, necesitas más control, necesitas comer menos, necesitas más ejercicio, necesitas comer afuera menos, necesitas quemar más calorías, controlar más ansiedad, más culpa, cúlpate más. Sentía que todo era mi culpa, que era incapaz, que era desagradable, que no servía para nada. O sea, en verdad empecé a sentir que en mi vida, o sea, yo no servía para nada porque no podía bajar de peso. Empecé a odiar, obviamente, mi cuerpo, le odiaba, o sea, le hablaba tan feo. Eventualmente empecé a tener ataques de pánico entre toda esta bola de nieve y full ansiedad, y era como, o sea, ansiedad si comía fuera de mi casa, si comía un poquito de más de lo que había planificado. Todas las noches yo planificaba mis porciones y mis comidas del siguiente día. Si es que algo salía de mi plan, o sea, era una ansiedad que me paralizaba. En verdad no tenía ninguna herramienta, ningún conocimiento sobre cómo manejarla. En ese punto yo no conocía a nadie que hable del tema, nadie que hable de la ansiedad o de la autoestima o del amor propio. Y todo esto era como súper nuevo para mí. No sabía con quién hablar. Estoy segura que si me hubiera acercado a alguna amiga, a mi mamá, no sé, a gente cercana a mí, estoy segura que me hubiera sentido mucho más acompañada y hubiera encontrado que no estoy loca y todas estas cosas. Pero en ese momento era inimaginable para mí ser vulnerable. O sea, yo en ese punto sentía que tenía que tener como esta pared alrededor de todos estos temas. Sentía que la gente se me iba a burlar, sentía que no podía enseñar lo que yo estaba comiendo o lo que cocinaba porque me iban a cuestionar y yo no sabía cómo explicar, no tenía las herramientas para comunicar mis necesidades. Entonces mi solución fue solo como seguir enterrando todo esto detrás de una pared de hierro y al frente de todo el mundo y yo estaba perfecta. Esto lo dejaba solo como para mí. Empecé hasta a tener ataques de pánico durmiendo. O sea, había veces que no podía dormir en las noches, no dormía, noches y noches que no dormía de tal ansiedad y tal estrés por querer bajar de peso, de tal odio a mi cuerpo, de tal... Wow. Lo escondía súper bien, nadie nunca se dio cuenta. Hasta hoy en día la gente cuando oye esta historia, gente cercana a mí o cuando ve fotos, ni siquiera se acuerda mucho que yo subí de peso. Cuando yo hablé del tema por primera vez, todo el mundo era como, ¿qué? Me preguntaron si me había inventado, me llegaron a preguntar hasta amigas cercanas si me hice Photoshop en las fotos. Fue como algo súper raro. Yo vivía en otra, también obviamente mis amigas del Ecuador no es que me veían porque yo vivía en Estados Unidos y todo fue como súper raro porque como lo tuve tan bien escondido, eso hizo que sea también más difícil después que pueda hablar del tema. En verdad sentía que yo era la única persona del mundo que estaba pasando por eso. Nunca, jamás me imaginé lo común que es. Jamás en los días de mi vida, esa Isa de esa época hubiera pensado que recibe mensajes a diario de mujeres que se sienten igual, que han pasado por eso, que saben cómo se siente, que han estado ahí.
yo creo que mi peor parte de esa época era el diálogo negativo de mi cabeza. O sea, era ya otro nivel. Odiaba mi cuerpo, me criticaba todo el día, me hablaba horrible. O sea, si yo me imagino decirle a alguien, o ahora a mí misma, las cosas que yo me decía en esa época, lo culpable que me sentía, los pensamientos que venían a mi cabeza cuando me veía en el gimnasio, cuando me saltaba un entrenamiento, cuando me repetía una porción, o cuando sentía que perdía el control con la comida por el hambre, cuando me pesaba, o sea, las cosas que pasaban por mi cabeza, en verdad, es inimaginable que yo jamás le hubiera dicho eso a alguien más. Y ahora pienso cuánto tiempo pasé con esos pensamientos, con esas ideas, o sea, horrible, era horrible. Yo creo que esa fue de las partes más dolorosas. Me veía en el espejo por horas solo para poder como criticarme, imaginarme cómo sería mi cuerpo, metiendo la barriga, manipulándome los gorditos que los brazos, solo para imaginarme cómo iba a verse mi cuerpo una vez que logre este sueño de los sueños, esta meta ideal. Y así pasé bastante tiempo, meses, años, y cada vez fue empeorando. Eventualmente busqué ayuda, fui a una psicóloga por otros temas completamente. Lo irónico es que yo sané esto gracias a que quise trabajar en mí por otros temas completamente. Fui a mi primera psicóloga, Patty, por otras cosas, y yo no tenía idea que yo tenía un problema con la comida. O sea, lo chistoso es que a mí me tomó mucho tiempo de terapia darme cuenta de todo esto, llegar, pasar, sanar, para decir, hijo de madre. Y yo me senté con mi psicóloga y le dije, wow, en verdad yo no sabía que eso estaba pasando, yo no tenía idea. Y ella se mató a la risa y me dijo, sí, no tenías nada de conciencia del problema que se estaba presentando. O sea, para mí, en ese momento yo no tenía un problema con la comida. No tenía el problema que yo tenía era con mi cuerpo, era con lo incapaz que yo era, con el poco control que tenía, con la poca fuerza de voluntad que yo tenía, con lo inútil que me sentía. O sea, mis problemas no tenían nada que ver con la comida. En mi cabeza la comida no era la culpable. Mi relación conmigo misma no había nada malo con eso. Y todo cambió. O sea, el punto en el que un poco para mí cambió todo fue cuando me gradué de la universidad y decidí, después de un buen tiempo de tener que tomar decisiones súper difíciles, que fue una de las razones por las que yo fui al psicólogo, porque tenía que tomar decisiones difíciles y me sentía completamente perdida con qué quiero hacer, con a dónde quiero ir, con qué decisión tomar. Era la primera vez en mi vida que un poco el camino no estaba predecidido para mí. Perdón si escuchan una construcción, por aquí al lado hay un departamento aquí al lado que están como tumbando paredes, así que perdón si escuchan esos golpes, pero era la primera vez en mi vida que yo tenía que tomar una decisión de ese calibre por mí misma. Y tenía que decidir si me quería quedar viviendo en Estados Unidos, tenía que decidir si tenía que volver al Ecuador. Yo en ese punto no había, o sea, los 4 años que yo estudié en Estados Unidos, casi no volví al Ecuador por mucho tiempo. Yo me acostumbré y amaba vivir en Estados Unidos. Me acoplé súper bien, amaba el estilo de vida, amaba vivir sola. Y para mí, tener que volver a vivir a la casa de mis papás después de 4 años, era como no sabía cómo iba a funcionar. En ese punto también estábamos como hablando con esa época, no era mi novio, que ahora es mi esposo, estábamos como hablando, viendo qué iba a pasar. Obviamente él vivía en el Ecuador, entonces estaba el factor de que si yo regresaba al Ecuador, iba a ver si es que nuestra relación funcionaba o no, que eso era importante para mí, porque siempre supe que era el amor de mi vida, y tenía que decidir qué hacer con mi carrera, qué hacer a nivel, o sea, toda mi vida había pasado como yendo de grado en grado, de curso en curso, después de la universidad de año en año, y de la nada solo, ¡puf!, se suma eso y tienes que de verdad tomar decisiones. Y tomé la decisión de regresarme al Ecuador. Adentro mío sabía que era lo necesario, aunque yo pasé años de mi vida diciendo que nunca más voy a vivir en el Ecuador, porque en esa época pensaba que era verdad. Algo adentro mío sabía que lo que yo necesitaba era volver a Quito. Volví a vivir en la casa de mis papás y eso se presentó con sus propios dificultades y todo, porque vivir sola 4 años a volver a vivir en la casa de tus papás no es nada fácil, pero era lo que yo necesitaba en ese punto. Y empecé en esa época a ir al psicólogo todos los días, mentira, todas las semanas, no todos los días, y empecé a trabajar en otros temas completamente diferentes a la comida. Y mientras más trabajaba en mí, más cambiaba mi relación con mi cuerpo y con la comida. O sea, fue súper irónico ver ahora, viendo desde afuera y como para atrás, cómo
yo abrí la puerta de todo este desarrollo personal y la razón por la que yo sané mi relación con la comida y sané mi relación con mi cuerpo es gracias a que fui a trabajar en otros ámbitos de mi vida. Y nunca se trató sobre lo que estaba en el plato. O sea, eso es yo creo que la conclusión cuando yo pienso y hasta ahora me cuesta creer lo poco que tenía que ver con las calorías, con los alimentos. Todo mi problema tenía que ver con completamente otras cosas. En ese punto dejé de hacer ejercicio cuando llegué a Quito y me tomé unos meses de vacación. Decidí que no iba a buscar trabajo, que iba a descansar, que iba a tomarme un tiempo para volverme a acoplar a este nuevo estilo de vida, al Ecuador, a vivir con mis papás. Y empecé a cocinar para mi familia de una manera diferente, sin esa obsesión, sin ese... empecé como a crear recetas que podamos compartir, porque claro, yo no, o sea, era inimaginable para mí ya en ese punto dejar de comer, entre comillas, saludable. Poco a poco empecé como a soltar esa necesidad de control, ese miedo al aceite o a los condimentos, era bastante extremo. Empecé a soltar un poco ese control porque quería que mi familia coma más saludable. O sea, para mí, yo llegué a vivir con ellos, me di cuenta los hábitos terribles que tenían y yo quería que mis hermanos, que mis papás coman más saludable, que se cuiden, porque obviamente cuando tienes información y te sientes y sabes lo importante que es como que quieres gritarle a todo el mundo que no sabe o que no tiene ese conocimiento. Y empecé a cocinar y a crear recetas porque quería impresionarles a ellos que la comida saludable también podía ser rica, que también podía ser parecida a lo que deliciosa y abundante y podía ser parecido a lo que crecimos comiendo, pero saludable. Y ese se volvió como dentro mío mi motivación para empezar a cocinar. Ya no, obviamente yo no podía servir pescado y brócoli al vapor. Y también llegó un punto en el que antes de volver y todo esto, yo también empecé o sea, a las 2 semanas de comer tilapia con brócoli al vapor, yo quería vomitar. Y como yo crecí comiendo delicioso y para mí comer rico era como una necesidad. Esa fue un poco también la razón por la que yo termino ahora desarrollando recetas y teniendo un blog de comida, porque para mí las cosas que yo encontraba en internet de como cosas light o de dieta o de bajas en calorías simplemente no eran ricas. Y para mí uno de los requisitos más importantes de la comida es que sea rica. O sea, yo tenía eso metido de cómo crecí. Para mí era una de las cosas más importantes disfrutar de lo que yo estaba comiendo. Y desde ahí empezó como esta necesidad de encontrar una manera que sea rica, pero que sea saludable. Y en este punto también, obviamente, yo cuando regresé al Ecuador empezamos por primera vez una relación con Nacho, que ahora es mi esposo, que no era a distancia, porque habíamos estado a distancia toda nuestra vida. Y eso fue fue instrumental, yo creo, en mi camino a sanar. Conseguí mi primer trabajo, empecé a hacer plata por primera vez, empecé a tener mis horarios, a sentirme independiente y mientras tanto también seguí aprendiendo de nutrición. O sea, para mí se volvió un hobby como innato. O sea, era de lo que yo leía, por ejemplo, en mi tiempo libre, era lo que yo me pasaba investigando en Google, era lo que y aunque ya iba años, al principio empezó por una obsesión, después se volvió un interés innato. O sea, era como algo básico en mi vida. En mi tiempo libre era lo que yo hacía, aprender de nutrición, aprender de medicina funcional, aprender de nutrición holística y gracias o sea, me di cuenta después de mucho tiempo que en verdad las primeras semillitas de eso se plantaron en un momento súper feo, pero terminé con un montón de conocimiento del tema. Y empecé a trabajar en mí, obviamente, dejé de pesarme y empecé a trabajar en mí, a meditar, empecé a alimentar hobbies que tenía descuidados como pintar. Decidí ponerle stop completo a intentar bajar de peso, o sea, empecé a trabajar de dentro para afuera. Cuando yo me mudé a la casa de mis papás me di cuenta que lo que yo venía haciendo no estaba funcionando, de que no era feliz, de que no... Algo como hizo clic adentro mío, de que esa no era una forma de vivir, de que yo no quería que esa sea mi forma de vivir. Y dije, basta. O sea, para mí fue como ese break de esto no está funcionando, tenemos que hacer las cosas diferentes. Me dejé de pesar, o sea, me acuerdo que para mí dejar de pesarme fue como el primer paso que di a solo renunciar a esa montaña rusa de emociones. Y mientras tanto, toda la terapia emocional y psicológica me empezó a dar las herramientas para también conectarme con mi cuerpo. Empecé a leer un montón sobre la energía femenina y sobre la intuición y sobre el manejo de emociones y el instinto y
la conexión que tenemos las mujeres con la luna y fue una época súper linda de aprendizaje en el que me fui para adentro en vez de ir para afuera. En un mes, básicamente, para resumirles, bajé 20 libras. Cuando todo esto pasó, cuando solté ese control, cuando solté ese grip de tratar de controlar todo lo que yo comía y las porciones y el estrés y la ansiedad y la culpa, cuando eso se disolvió, que no fue mágico, pero tomó trabajo. Cuando eso logré disolver esa necesidad de control y de estrés, eh, y sin hacer ejercicio, o sea, dejé de hacer ejercicio, empecé como a caminar cuando me daba ganas, me metí como a unas clases de pilates súper como lentas y suaves cuando me daba ganas y tenía tiempo. Empecé a hacerlo desde otra mentalidad y bajé 20 libras y básicamente lo que comía no cambió. O sea, lo más chistoso es que lo que estaba en mi plato no cambió. Seguía comiendo, aunque estaba cocinando un poquito como más rico y más variado. Igual controlaba que nada esté frito, cero harina, cero azúcar. O sea, los parámetros de los que yo les digo que empecé a comer como un poquito más rico eran de que ya no comía brócoli al vapor con tilapia al vapor. Tal vez ahora era como un pescado, yo qué sé, salteado con vegetales. O sea, lo que yo comía no necesariamente cambió drásticamente en este proceso en el que yo bajé 20 libras. Y mis porciones de macronutrientes tampoco cambiaron. Incluso ahora no hacía ejercicio y mantuve básicamente lo que yo estaba comiendo desde hace unos meses. Y lo único que cambió fui yo. Lo único que cambió fue mi mentalidad. Empecé como a desenredar miedos, a entender que había una razón emocional por la que todo esto estuvo pasando, una razón emocional por la que uno no se permite bajar de peso, o una razón emocional por la que subes de peso. Dejé de pelear con mi cuerpo, empecé a escuchar mis necesidades, a escuchar mi instinto, a darme cuenta de que tenía una voz interior que sabía lo que yo necesitaba, que sabía que pedía cosas, que sabía lo que mi corazón le estaba faltando. Empecé como a darle más voz y voto a mis emociones, a mi instinto, a mi energía, a la psicología, y no solo como a esta mente, a la mente, al cuerpo. O sea, empecé a escuchar mi cuerpo, empecé a conectarme, empecé a meditar y todas estas cosas empecé a ver, obviamente que da mucho miedo y es súper difícil hacer un trabajo interior profundo. Empecé a ver lo que estaba trancado y mis miedos y mis bloqueos y mis patrones. Fue un momento emocionalmente difícil, de decisiones de vida importantes, de definir quién soy fuera de la universidad y fuera de mis estudios, de como parte de una familia, pero también independientemente. O sea, fueron cosas súper profundas que yo tuve que trabajar en ese momento de quién soy yo como Isabel María García, independiente y profesional, y quién soy yo sin vivir afuera del Ecuador, pero viviendo con mis papás, pero teniendo un novio serio, pero con cuáles son mis planes para el futuro y qué es lo que quiero de mi vida y qué es importante para mí, qué amistades quiero alimentar y cuáles ya no me hacen bien. Tuve que empezar a ver, obviamente, cómo me estaba autoboicoteando y cómo me estaba haciendo la víctima. O sea, mucho de esto, de subir de peso y de todo, para mí yo estaba siendo la víctima de mi vida. Y tuve que encontrar un montón de valentía en darme cuenta de que yo tenía las riendas para de verdad cambiar lo que yo quería cambiar, que nadie lo iba a hacer por mí, nadie iba a darme los resultados, ni iba a cambiar porque yo le pedía. O sea, yo en ese punto de mi vida culpaba muchísimo a la gente alrededor mío y no me estaba responsabilizando de mis acciones, de mis pensamientos, de mis palabras, y en verdad me sentía la víctima de muchísimas cosas. Empecé a invertir obviamente en mi autoconocimiento, en sanar heridas, en aprender a comunicarme. Empecé a crear un estilo de vida porque me harté de contar y de pesar mi comida. Me di cuenta que quería que la comida me haga feliz. Volver a vivir con mis papás, me di cuenta de lo feliz y lo lindo que es compartir comida y que la comida sea amor. Y me reconecté con eso de que ese concepto con el que yo había crecido, de que la comida puede ser un compartir y puede ser abundancia y puede ser felicidad y puede ser amor. Y me reconecté con ese concepto y me di cuenta que lo que yo quería era brillar desde adentro. O sea, me di cuenta cuando haciendo todo el trabajo de que mi meta en verdad no era solo ser flaca. Mi meta era en verdad crear un estilo de vida saludable
que disfrute, que me haga feliz, que yo quería brillar desde adentro, o sea, yo no quería, había gente que yo veía a mi alrededor que pesaba lo que yo quería pesar, pero se le veía apagada, triste, como era yo. Con la piel apagada, sin muchas ganas, sin motivación, muerta de hambre, obsesionada con la comida. Y yo me di cuenta que, wow, o sea, yo no quiero eso para mí, yo no quiero eso para mi vida, yo no quiero eso para nadie. O sea, en ese momento también yo decía, si alguien me pide ayuda, si alguien quiere ayuda en este concepto o quiere ayuda para comer más saludable o lo que sea, yo no quiero decirle que eso es lo que necesita hacer. Empecé a relajarme, dejé de pelear conmigo, de disfrutar, de escuchar a mi cuerpo y vi el rol también que tenía, o sea, empecé a ver qué es lo que estaba pasando y por qué estaba usando la comida para manejar mis emociones. Eso es un tema que hasta ahora sigo explorando y manejando porque yo usaba o sea, yo me engordé porque estaba usando la comida para manejar emociones que no tenía las herramientas para manejar, que nadie me enseñó a manejar, que nadie me enseñó a comunicar. Y tuve que aprender a comunicarlas y tuve que aprender a reconocerlas y tuve que aprender a reconocer el miedo y la ira, la frustración, eh, todas estas emociones para darme cuenta de que la comida no las iba a hacer desaparecer. O sea, yo estaba usando esta obsesión con la comida para distraerme de momentos difíciles de mi vida, de momentos que no sabía cómo manejarlos o que no sabía qué hacer, que no sabía qué era lo mejor. Necesité o sea, necesité de ese como stop extremo que pasó cuando me mudé a la casa de mis papás. Y después de mucho tiempo me di cuenta de lo que había pasado con la comida, me di cuenta que tuve atracones, me di cuenta que desarrollé ortorexia. Esos dos son desórdenes alimenticios de los que nadie nunca habla. Yo también pensaba que solo existía la anorexia y la bulimia y listo. Y mucho tiempo después de que salí de esto, me di cuenta de lo que pasó. O sea, tomó muchísimos meses de no saber que esto estaba pasando como para darme cuenta y después, wow, la ortorexia es un problema, es un desorden alimenticio. La ortorexia es la obsesión con comer saludable extrema. Es una obsesión que te paraliza, una obsesión que, como era para mí, o sea, empiezas a reducir la cantidad, la variedad de alimentos, el problema más grande con la ortorexia es que se esconde detrás de la salud, se esconde detrás de la excusa de que esto es o no saludable y pone en riesgo por completo, obviamente, tu salud mental y tu salud emocional. Es como lo único y lo más importante es cómo está cocinado algo, o si tiene azúcar o si no tiene azúcar, o si tiene harina o si no si tiene harina, o con qué aceite fue cocinado, o si está frito o no frito. Ah, y los atracones, que obviamente también son un desorden, se llama, me parece, trastorno por atracón, que es básicamente lo que a mí me pasaba muy, muy a menudo, que era comer pasado tu nivel de llenura, pasado tu nivel de comodidad, pasado tu nivel de natural de llenura. Es como esa sensación de que pierdes el control completo con la comida, alrededor de la comida y que no puedes parar de comer y no estás muy consciente. Es como que se acaba el atracón, es como que me comí todo esto, ¿a qué hora? ¿Cómo? Es como que ves desde afuera lo que, y no puedes parar y sabes un poco tal vez lo que está pasando, pero simplemente no quieres parar de comer. Es súper extraño, súper complicado y eso obviamente es un tema súper profundo. Esto yo lo estoy contando solo desde mi experiencia, pero después de mucho tiempo, cuando me di cuenta de lo que pasó, me quedé con todo este conocimiento, me quedé con toda esta motivación del estilo de vida que yo quería tener, de la persona que yo quería ser, y todo esto sí era acompañado de comida saludable. Yo ya sabía lo importante que era, yo sabía lo esencial que era para la vida, para funcionar mejor y para lograr lo que yo quería lograr y verme como me quería ver, pero en este proceso yo trabajaba como diseñadora de interiores, pero decidí certificarme como health coach, me metí una certificación también de nutrición holística como hobby, porque extrañaba aprender y porque me encantaba, o sea, me quedé con esta como ganas, o sea, profundas de seguir aprendiendo del tema, de seguir instruyéndome, de darme cuenta, de también aprender y darme cuenta por qué me pasó lo que me pasó, qué era lo que estaba pasando y obviamente, tenía todo este conocimiento después de años de estar obsesionada con el tema
Y me di también cuenta que lo disfrutaba muchísimo. O sea, poco a poco empezó a pasar el tiempo y yo iba a la oficina y todo, y llevaba mi comida saludable y llegaba de la oficina a cocinar de noche y hacerme mi lonchera. Y ahí fue cuando poco a poco la gente me empezó, obviamente, a decir, te ves súper bien, ¿cómo bajaste de peso? ¿Qué es lo que estás comiendo? ¿Por qué comes esto? ¿Por qué comes tal otra cosa? ¿Cómo preparas del kale? ¿O cómo no te aburres porque yo no comía pollo a la plancha con vegetales al vapor? O sea, en ese punto fue cuando la mayoría yo desarrollé muchísimas de las recetas que ven en mi blog. Arroz de coliflor y coliflores a la cúrcuma y no sé, miles de cosas. Y en la oficina obviamente me preguntaban qué era lo que estaba comiendo y por qué tal cosa y por qué tal otra. Y me di cuenta que como, wow, yo sé un montón del tema. Y también me di cuenta que mi experiencia me había brindado un montón de conocimiento que no se lee ni se encuentra en la ciencia, ni en los libros de nutrición, que es de ese lado emocional y psicológico de este camino. Porque las cosas no pasan en una burbuja, uno no cambia lo que está en el plato en una burbuja, uno no baja de peso en una burbuja, uno no cuenta calorías, o sea, uno no come en una burbuja. Y lo que esta experiencia a mí más me brindó es ese conocimiento y ese insight de las emociones, de la psicología dentro de ese proceso, que es cuánto afecta cómo comes y no solo lo que comes. Afecta qué emociones tienes al comer, qué pensamientos tienes al comer, cómo está tu estrés, cómo está tu ansiedad, qué velocidad estás comiendo, qué estás pensando cuando estás comiendo, qué piensas después de comer, qué piensas antes de comer, con qué energía cocinas. O sea, son tantos más componentes, son las emociones, los pensamientos, las hormonas, los chakras, la razón emocional por la que hacemos ciertas cosas, la importancia de la energía femenina en el proceso, de las afirmaciones, del perdón, la espiritualidad, el amor propio, el self-care. O sea, son tantos más aspectos que solo pesar y contar tu comida, o pesarte todas las mañanas, o ir al gimnasio una vez al día. Somos un mundo. Y ese mundo es el que importa cuando estamos bajando de peso o subiendo de peso o queremos sentirnos mejor o tener más energía o sanar ciertas condiciones. Nada pasa en un vacío. Nada pasa, no se trata solo de la comida, no es solo lo que está dentro del plato, tiene que ver con tantas otras cosas, tiene que ver con tus relaciones y cómo te comunicas con tus papás y si tienes traumas de la niñez, o sea, tiene tanto que ver con cosas fuera del plato. Y gracias a mi experiencia y a todo lo que he ido estudiando ahora, mi manera de ver el tema es completamente diferente. O sea, me da risa pensar cuánto tiempo pasé contando calorías y pesando mi comida, risa por lo inútil que era. Y o sea, me frustra también pensar que por tanto tiempo perdí mi tiempo haciendo eso y leyendo cosas de Pinterest y revistas y posts de Instagram sobre todas estas cosas que supuestamente te ayudan a bajar de peso, supuestamente son saludables y no lo son. Y va tanto más allá de las calorías. O sea, yo creo que por eso cuando alguien me dice, ¿cuántas calorías? Es como, no, nunca, nunca, nunca voy a volver a ese lugar tan feo en el que tenía que pesar mi comida o calcular cuántas calorías estaba comiendo en mi plato, y si me quedaba con hambre, tenía que pasar hambre porque se suponía, alguien me había dicho que me tenía que llenar con tanta cantidad de calorías, o cuando las calorías definían si mi día había sido bueno o mi día había sido malo. Va tanto más allá de lo que esté en el plato. Y después de mucho tiempo, o sea, después de algún tiempo, cuando ya me certifiqué, empecé a desarrollar recetas, empecé a vender mis waffles, seguía trabajando, pero decidí que quería abrir mi Instagram y mi blog. Iba ya mucho tiempo pensando en abrirlo y me daba muchísima vergüenza de lo que la gente iba a pensar, porque yo lo mantuve tan escondido que mi traba más grande y el bloqueo que yo tuve que superar más grande era sacar este lado de mí como a la luz y ser vulnerable y contar lo que me pasó y contar lo que yo viví. O sea, yo fui a terapia, o sea, conocí con mi psicóloga, muchísimas sesiones yo tuve que tener para atreverme a como publicar mi primera foto en mi Instagram y poner mi primera receta y escribir mi historia en mi blog. Si van a mi blog, en mi blog hay un tab que dice mi historia y ahí es básicamente esta historia escrita. La primera yo publiqué y borré esa historia como 6 veces antes de atreverme a dejarla ahí. Y lo más chistoso es que cuando lo publiqué y empecé el Instagram, la mayoría de la gente se acercó a decirme que había pasado por lo mismo. Muchísimas personas se me acercaban en matrimonios, en fiestas,
en eventos, en cualquier lado, a decirme, wow, Isa, yo pasé por lo mismo, pensé que estaba loca, yo estoy pasando por esto, a mí me pasó esto, tal persona que conozco está pasando por esto, gracias por hablar del tema, gracias por ser vulnerable, me inspiraste un montón, me motivaste un montón y fue como, wow, me di cuenta del poder que tenía esta experiencia y esto y mi conocimiento de cómo salí de ahí, como las herramientas que necesité y y esa es la razón por la que seguí en esto, me seguí certificando, seguí aprendiendo, eventualmente renuncié a mi trabajo de diseñadora y decidí que este era, que me quería, o sea, dentro mío yo siempre supe que, no siempre, pero cuando ya logré salir de esto, me di cuenta que pasó por una razón. Y la razón por la que pasó y por la que ahora agradezco que pasó, por más difícil que haya sido en ese momento, es porque era para ayudar a otras personas, era para contar mi experiencia, era para contar mi conocimiento, era para poner, para iluminar ese camino para otras personas, y esa es la razón, para los que no saben, yo tengo un programa de coaching online. La razón por la que hice el programa de coaching era porque literalmente yo me senté y dije, ¿qué es lo que hubiera necesitado en ese punto? ¿Qué es lo que Isa de esa época necesitaba? ¿Qué conocimiento necesitaba? ¿Qué herramienta necesitaba? ¿Qué necesitaba escuchar? ¿Cómo le puedo coger de la mano a esa Isa de ese tiempo y guiarla de una manera sin tanto sufrimiento, sin tanto estrés, sin tanta ansiedad, eh, sin tanta, sin esa montaña rusa de restricción y de excesos y de atracones? ¿Qué es lo que necesitaba de verdad? ¿Qué necesitaba escuchar? ¿Qué herramientas? Y hice ese programa para mí yo de esa época, porque es lo que yo, wow, mi vida hubiera de verdad cambiado si yo me topaba con mi propio programa hace un par de años. Y, y me di cuenta del valor, o sea, ahora esa es la razón por la que hago lo que hago, la razón por la que tengo mi blog, la razón por la que empecé este podcast, porque mi forma de ver las cosas es diferente gracias a mi experiencia. Y gracias a esa experiencia siento que mi granito de arena es darles, es ofrecer ese insight que no se encuentra muy comúnmente, de las cosas que no mucha gente habla. Cuando yo fui al nutricionista miles de veces en ese tiempo en el que contaba calorías y nadie me hablaba de mis emociones, nadie me hablaba de la autoestima, nadie me hablaba de las cosas que yo pensaba cuando me veía al espejo o de los pensamientos que yo tenía cuando me pesaba. Nadie me hablaba de cómo manejar la ansiedad, de cómo manejar el estrés, de cómo manejar los atracones. Nadie me hablaba de atracones. Y hasta hoy en día es muy tabú, es muy, muy tabú. Nadie habla del tema todo es como la anorexia y la bulimia, son como, ok, sí, eso es clasificado como desorden alimenticio ok, pero si los otros no, nadie habla, mucha gente ni siquiera sabe que existen. Y mi misión está detrás también de eso, de cómo abrirnos a que estas conversaciones sean más comunes, abrirnos de que tal vez si yo me topaba con este podcast en esos momentos, me sentía un poquito más acompañada, me sentía un poquito menos loca, me sentía un poquito menos sola y menos como el bicho raro, como si algo estuviera mal conmigo misma. Tal vez me daba cuenta de que es normal, de que buscar ayuda es literalmente una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar, de que no tienes que saber manejarlo sola. O sea, yo me pongo a pensar y yo en esa época yo pensaba que yo tenía que saber cómo bajar de peso sola, que yo tenía que saber cómo alimentarme sola. Nadie me enseñó, en el colegio nadie nos dio nutrición. Yo no tenía esas herramientas, mi mamá tampoco sabía, hasta recientemente que ellos solitos han querido aprender del tema y han querido involucrarse y han querido hacer cambios por ellos mismos, tampoco sabían del tema y siguen aprendiendo, pero nadie les enseñó a ellos tampoco, nadie les enseñó a mis papás, a mis hermanos, a mí, a mi esposo. Y yo en verdad pensaba que yo tenía que saber que algo estaba mal conmigo misma porque me permití engordarme o porque no lograba bajar de peso. Y no es así. No es así porque a nadie le enseñan a manejar con las emociones, a nadie le enseñan, o sea, en el colegio deberíamos tener una clase sobre el autoestima, sobre el amor propio, sobre el cuidado propio, sobre el manejo de emociones, sobre la comunicación efectiva, sobre cómo decir no, sobre tantas cosas que no tenemos y que son claves en el proceso, de cómo darte cuenta del el link, de la relación que tienen nuestros hábitos con
nuestros traumas o con cómo nos criaron. O sea, todo está atado, todo está... Por ejemplo, yo como súper rápido cuando estoy estresada. Mi papá también come súper rápido cuando está estresado. O sea, no es coincidencia. La gente que cuando tengo clientas que cuando eran chiquitas comían, siempre era estresante comer. O veían a su mamá que era súper estresante cuidarse y bajar de peso, que la mamá siempre estaba estresada con eso. Para mucha gente, muchos de mis clientes se dan cuenta que subir de peso era una manera de decirle a su mamá medio que yo no voy a dejar que me controles, yo no voy a dejar que me critiques. Tengo clientas que sus mamás les llevan al nutricionista desde que tenían 12 años y literalmente subir de peso es su manera de decir, no, o sea, te va a tocar aprender a quererme, no me puedes manejar, no me puedes hacer que sea flaca para quererme. O hay personas que bajan de peso muchísimo porque sienten que lo único que pueden controlar es su cuerpo, porque sienten que no tienen control sobre su vida. O sea, va tanto más allá de lo que está en el plato, tiene tanto que ver con otros temas también. Y cada persona es un mundo, cada persona es un mundo. Para mí, lo que tenía que ver para mí no necesariamente es la fórmula secreta de lo que tenía que ver para otra persona, pero creo que la conclusión de este tema es que no se trata solo de la comida, de que tiene que ver con muchísimos otros temas, de que buscar ayuda y el desarrollo personal y invertir en ti mismo es básicamente la decisión más inteligente que puedes tomar, especialmente si tú sabes adentro tuyo que algo no está bien, que no quieres vivir así, que no estás feliz. El desarrollo personal, el self-help, así sea empezar por comprar un libro, así sea por ir a un taller, así sea por hacer un programa online, así sea por ir a un nutricionista, ir a un coach, ir a un psicólogo, empezar por donde tú te sientas cómoda empezando es la decisión más valiente y más necesaria y más importante. O sea, yo creo que una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida es empezar a ir al psicólogo. O sea, en mi vida. Y a un coach. Y después hacer otra terapia de hipnosis. Y también, o sea, he hecho miles de cosas, pero siempre es la mejor decisión que he tomado. Siempre es. La inversión en uno mismo nunca, nunca, nunca es desperdiciada. Siempre da frutos, o sea, siempre da frutos. Y por más que me haya dado, o sea, creo que voy a grabar un tema de sobre ir al psicólogo y como todo lo que vino todos los bloqueos y los challenges que vinieron con eso, porque es súper tabú también y fue súper difícil para mí pedir esa ayuda, pero esa también creo que es parte de mi misión, o sea, darnos cuenta de que pedir ayuda es valiente, ser vulnerable es ser valiente. Ahora para mí, por más de que sea difícil para mí contar esta historia y volverme a ese momento, a esos momentos y volver a pensar en las cosas que hacía y lo que pensaba, es súper sanador hablar de las cosas abiertamente, contar las cosas y por eso mi Instagram, o sea, siempre está abierto. Si quieres hablar del tema, si me quieres contar, si me quieres mandar un mail, si me quieres mandar un mensaje, a veces es solo súper sanador contar lo que está pasando, por lo que estás pasando, los traumas que tienes, los dolores que tienes, las cosas que te cuestan, hablarlo, escribirlo, o sea, externalizarlo, no sé si dije bien esa palabra, es súper sanador. Yo me di cuenta de eso cuando publiqué por primera vez en mi historia en el blog y yo pensaba que me iban a criticar y sí, obviamente recibí muchísimas críticas y gente que nunca entendió y gente que nunca me preguntó acerca del tema y gente que me sigue pero nunca likea mis fotos porque no quieren que vea que no quieren que yo sepa que me siguen o gente que... Hay muchísima gente que habló mal detrás de mis espaldas cuando yo empecé este camino y cuando decidí meterme en esto, pero eso es normal. Eso es normal, especialmente con temas como estos en los que muchísima gente se sienten relacionadas o se sienten afectadas o no entienden y no es su culpa. Yo creo que mucho de este proceso también es entender que no todo el mundo tiene que entender. No todo el mundo tiene que entender tu camino, ni relacionarse con tu camino, ni respetarlo, ni siquiera. O sea, pueden solo tener su opinión. Lo que una persona piensa acerca de un tema dice algo sobre ella, no sobre ti. Lo que una persona piensa sobre mi camino, sobre lo que yo hago, sobre mi carrera, sobre mi experiencia, dice mucho sobre esa persona, no dice nada sobre mí. Sus críticas, cómo me juzgan o lo que sea, eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ellos. Y obviamente entender eso es súper difícil, a mí me cuesta todavía muchas veces y es algo en lo que uno tiene que trabajar siempre, pero
pero es parte del proceso especialmente de sanar y de sanar esa relación con tu cuerpo y de sanar tu relación con la comida y de sanar y de verdad lograr crear un estilo de vida saludable por dentro, saludable por fuera, que te permita brillar desde adentro. No todo el mundo tiene que entender, ni todo el mundo tiene que tener tu mismo camino. Cada persona es un mundo, cada persona tiene sus propios desafíos y sus propias cosas y hay gente a la que le funciona tal cosa, le funciona tal otra, pero podemos respetar que hay muchas maneras de lograr lo mismo y no hay solo una que es correcta. Creo que esa es una de las cosas más lindas, pero, pero siempre hablar del tema con una persona con la que te sientes segura y a salvo es súper valioso. O sea, ahora yo me siento cómoda hablando de esto públicamente, ahora en video y en mi podcast, pero esto, o sea, créanme que han pasado muchos años para que yo pueda hacer esto y todavía sigue siendo difícil, pero ojalá alguien se sienta identificada o tal vez si no te sientes identificado puedas entender mejor a alguien alrededor tuyo, porque eso también pasa, a veces no entendemos por lo que gente cercana a nosotros está viviendo, porque no tienen las herramientas para comunicarse o para explicarlo como yo lo hacía, y tal vez pedirle a alguien que escuche algo como esto te ayuda y te brinda como ese alivio de que tal vez tu mamá o tu papá entiendan un poco de lo que está pasando. Pero esto para mí es ahora súper como sanador y súper parte del proceso, parte del proceso. Hay muchas de las cosas de las que yo les conté hoy en las que sigo trabajando, hay veces en las que la autoestima baja, vuelve, hay veces en las que vuelvo a tener atracones, hay veces en las que ese diálogo interior negativo vuelve, hay altos, hay bajos, o sea, no es un blanco ni un negro, es una gama de grises gigantes y el proceso es largo, no es muy fácil, pero hay una luz al final del túnel, o sea, yo creo que eso es lo más importante del tema y más importante de todo. Y otro de los puntos importantes es entender que no tiene nada que ver con el peso. O sea, bajar de peso no te va a hacer más feliz, ni te va a hacer más segura, ni te va a hacer más tú, ni te va a hacer más chévere, ni más social, ni más cool. Bajar de peso no tiene nada que ver con tiene que ver con muchos otros temas y por más de que pensemos, o sea, yo en verdad rejuraba mi vida que mi vida iba a cambiar si era más flaca, que iba a ser otra persona. Y no es así. El trabajo, o sea, si no estás feliz con quien eres, hay que hacer un trabajo interior. Porque el peso, o sea, la mayoría de las personas les pasa, logran bajar de peso, se operan, se meten a cosas súper extremas, se van a la cantidad de cosas que la gente hace hoy en día para bajar de peso y después terminas bajando de peso y te terminas dando cuenta que te sigues odiando, le sigues odiando a tu cuerpo, sigues estando en guerra con él, no estás brillando, ni eres más feliz, ni estás más satisfecha con tu vida, ni tienes más pasión, ni más motivación. Eso no tiene nada que ver con cómo te ves por afuera, eso tiene que ver solo con lo que estás por adentro. Y por eso yo creo que la manera más rápida de lograr mejoras en ese sentido es empezando por adentro, porque lo de afuera solo refleja lo que está adentro. Y cuando uno trabaja desde adentro, simplemente brillas más fuerte y más auténticamente, porque lo de afuera es solo un reflejo, yo creo, en este sentido. Bajar de peso no es la solución mágica, ni es lo que todo el mundo piensa que es. La mayoría de las personas se dan cuenta cuando te pasa. A mí me pasó, o sea, bajé de peso y me di cuenta que me seguía odiando, me seguía sintiendo súper incómoda en mi cuerpo, seguía queriendo cambiarle, o sea, hasta en el punto en el que más flaca estaba en mi vida, no estaba satisfecha con mi cuerpo. Estar satisfecha con tu cuerpo no tiene que ver con cómo se ve, tiene que ver con cómo te sientes, de lo que piensas al respecto, de tus creencias, de tus valores, de lo que te importa. Así que, bueno, creo que ya está súper largo, así que gracias si has logrado llegar hasta este punto del podcast. Otra vez, si es que estás pasando por algo por el estilo o si necesitas hablar, o sea, mis puertas siempre están abiertas y cualquier duda que tengan al respecto me pueden preguntar. Yo feliz les cuento más. Si quieren también saber más, pueden leer en mi blog mi historia. Mi Instagram es isagarcia.coach y ojalá les haya gustado conocerme un poquito más y saber un poco por qué estoy aquí y de dónde viene todo lo que yo hago y de dónde viene esa misión y esas ganas de seguir en este mundo. Así que gracias por escuchar y si te sientes motivada o te ayuda en algo o te ha servido de alguna manera
este contenido, este podcast o otros capítulos y me quieres poner un rating en el app de iTunes, te agradecería un mundo porque me vas a hacer muy, muy feliz. Así que si te das el tiempo de compartir esto con alguien, de ponerle un like, de ponerle 5 estrellitas si es que estás escuchando en iTunes, eso significa muchísimo para mí. Así que gracias por escuchar.